soy Sal, hermanos. Vamos a reflexionar sobre la lección número 27 del quinto año. Aquel que siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo. Dedicó gran parte de su vida terrena al trabajo manual. Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu para que nos acompañe a lo largo de la reflexión. Digamos, ven Espíritu Santo. Terminamos la lección anterior hablando de la realidad subjetiva del trabajo, donde se nos dice que no solo se debe considerar como una actividad física, sino que también se deben de considerar a la persona humana que realiza el trabajo. Y de esta forma empieza esta lección. En la antigüedad, incluso en tiempos de Jesús, dependiendo del trabajo que una persona realizaba, se clasificaba a la persona. Es decir, el trabajo arduo, pesado y cansado era realizado por esclavos. Incluso el lavado de pies también era realizado por esclavos. Por eso Pedro en primera instancia no se deja lavar los pies por Jesús. Sin embargo, el Papa también nos dice que Jesús fue carpintero y lo fue gran parte de su vida. Nada más para no salirnos de contexto, en aquel tiempo tener un oficio como la carpintería daba un estatus económico considerable. Recordar que la ciencia y tecnología no eran tan avanzadas, de forma que las profesiones de hoy en día no existían. Tal vez no era el mayor de los oficios, pero al final no es lo relevante, porque desde su oficio Jesús nos evangeliza. Retomando las palabras finales de la lección anterior, el trabajo debe de considerar al hombre como ser pleno, es decir, el trabajo no solo se debe de realizar por realizar, sino que el hombre es libre y consciente de realizar el trabajo. Por ahí el Papa nos dice unas palabras muy importantes que luego tendemos a olvidar, o bien se abusa de la situación personal de cada uno. Y esto es que el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Es decir, primero es el bienestar del hombre y luego es el trabajo, pero muchas veces nosotros como hombres nos olvidamos de ello y nos sometemos a un exceso de esfuerzo, incluso al grado de afectar nuestra salud. Luego también los empresarios abusan de las necesidades de cada uno de sus trabajadores de forma que explotan al trabajador. Recordar lo que nos decían al inicio, el trabajo debe de dignificar al hombre, si no es así, entonces no es trabajo. Por otro lado, sabemos que los trabajos son diferentes, pero no por ello uno es más que el otro, y en dado caso que los queramos comparar, es necesario hacerlo en la función de la dignificación que le da el trabajo al hombre. Entre más lo dignifique, mejor es el trabajo. Esta forma de pensar del trabajo trajo muchos debates, porque para la primera mitad del siglo XIX se pensaba que el trabajo era una simple mercancía que el hombre ofrecía a los empresarios como una forma de producción, una idea que se propagó bastante rápido. El problema de esta forma de pensar sobre el trabajo es de acuerdo al capitalismo, y aquí las mercancías se devalúan y se corre el riesgo de hacer todo menos dignificar al hombre por el trabajo. Es decir, si una máquina hace el trabajo de un hombre, ya tenemos una devaluación. Si otro hombre hace el trabajo más económico, también se tiene una devaluación en el trabajo. O bien, simplemente estas palabras que estamos diciendo devalúan el trabajo, porque el trabajo no es una mercancía. Hay que entender que es un medio por el cual el hombre crea y somete a la naturaleza para así cumplir el mandato divino. El trabajo no solo debe de verse como medio de producción industrial, sino como el medio con el cual el hombre crea, domina la tierra y sobre todo se dignifica. Menciona el Papa Juan Pablo II que muchos de los problemas acerca del trabajo, independientemente del sistema económico, es precisamente el hecho que el trabajo y todo lo que implica, entre ello el hombre, lo consideran una mercancía más del empresario y, por si fuera poco, se olvidan del hombre, haciendo que el trabajo le indignifique. Para esta situación creo yo que es necesario recordar lo que se ha dicho en estas pocas lecciones. Primero, el trabajo es el medio por el cual el hombre cumple el mandato divino de dominar la tierra. Además de que el hombre, al ser un ser libre y consciente, puede elegir y realizar el trabajo que él quiera. También el trabajo dignifica al hombre. Si no se cumple esto, no es trabajo. Esta dignificación de la que se habla acerca del trabajo incluye una parte muy importante, que es el desarrollo personal, tanto terreno como espiritual del hombre. Obviamente, cuando hablamos de desarrollo, sabemos que si el hombre tiene desarrollo de manera personal, entonces tendrá un desarrollo familiar y social. Por ello, es necesario concentrarse en el trabajo, es decir, ofrecer mejores condiciones laborales para la persona humana. Resolver esta situación resolverá grandes problemas en la sociedad. A mi consideración, por todo lo anterior, creo que el Papa Juan Pablo II publica esta encíclica. Es decir, el trabajo es tan importante que, como dice él, debe de estar en constante observancia precisamente para que siga siendo trabajo. El argumento que él da lo podemos encontrar en la siguiente sección, donde nos dice que a 90 años de la publicación de Rerum Novarum, el contexto de la sociedad ha cambiado. Si bien el trabajo sigue siendo el mismo, la forma de pensar y actuar del hombre ha cambiado por los contextos sociales de la época de estos 90 años. Uno de los cambios que
se tiene en todos estos años es el que trae el avance de la ciencia y la tecnología, puesto que al avanzar la ciencia y la tecnología aparecen nuevos trabajos. Por dar un ejemplo, en la antigüedad los griegos que hacían ciencia lo hacían en todas las áreas. Al día de hoy hay personas que se dedican a hacer ciencia, pero por ramas, es decir, hay científicos en la biología, científicos en la física, científicos en la química y científicos en la matemáticas. Y eso sin considerar las especialidades de cada ciencia. Por esta cuestión y con este ejemplo creo que se entiende la constante observancia que se debe de tener sobre el trabajo. Sin embargo, por otro lado, así como aparecen nuevos trabajos, también desaparecen otros. Algo que comenta el Papa es que esto es natural, puesto que es consecuencia del desarrollo de la sociedad. Por dar un ejemplo, esto puede ser en la agricultura, donde pues hace tiempo, antes de las máquinas, era el hombre quien cultivaba al 100% cualquier cosecha, ¿no? Es decir, él hacía los juncos, él sembraba, él regaba, él cuidaba, él cosechaba, etc. Hoy en día esto ya no es así, por lo mismo de que se tienen máquinas, es decir, hay máquinas que ayudan a hacer los juncos, a preparar la tierra, otras que pueden ayudar a cosechar ya sea las semillas, o otras que pueden ayudar a cultivar las semillas o incluso a cultivar ya brotes de plantas para que la cosecha sea un poco más rápido. Pero el punto es que al aparecer estas máquinas, pues el número de personas que se necesitan para cosechar, para realizar la agricultura es menor. A esto se refiere el Papa. Pero la otra parte, como aparecen estas máquinas, es necesario que existan hombres que se dediquen a operar, dar mantenimiento de las máquinas, ¿no? Entonces desaparecen uno y aparecen otros, y como dice el Papa, consecuencia del desarrollo. Otro de los grandes cambios que ha surgido a lo largo de este tiempo es la solidaridad que surge alrededor del trabajo. Una solidaridad que se vio muy bien reflejado cuando a publicación del Rerum Novarum, o antes, menciona el Papa aquí en la encíclica 90 años antes, ya es más tiempo, ante las pésimas condiciones de trabajo, los hombres se solidarizaron en favor de pedir o para pedir mejores condiciones y calidad de trabajo, para eliminar tanta injusticia, cuestión que se logró. Por si fuera poco, la publicación de Rerum Novarum impulsó y logró concientizar a los patrones de la época, cuestión que fue muy difícil porque el pensamiento de que el trabajo era el medio de producción era muy presente en aquellos tiempos. Además, las palabras del Papa León XIII, donde invitaba a los trabajadores a asociarse, también dieron frutos. Gracias a ello aparecieron las primeras asociaciones a favor de los derechos de los trabajadores, así como su dignidad. Sin embargo, se tienen presentes varias situaciones que siguen atentando en contra del hombre. Primero, a raíz de las mejoras en las condiciones de los trabajadores, el progreso en las naciones se logra, con lo cual trae nuevas condiciones de vida para los ciudadanos, así como nuevas formas de relacionarse. Esto también trae como consecuencia nuevas formas de injusticia hacia el hombre en diversos campos de su vida, particularmente en los países en vías de desarrollo y países donde la agricultura sigue siendo la actividad económica principal. Una de las asociaciones que resalta el Papa es la de los intelectuales para con la clase trabajadora y empresarios, donde recomienda el Papa que esta asociación se organice para orientar el trabajo de la mejor manera posible a favor del bien común de la sociedad. Cabe mencionar, las personas que forman esta asociación, estos intelectuales que menciona el Papa, deben de tener cierto grado de conciencia moral y ética, precisamente para velar por el bien común de la sociedad y no el bien común de algún grupo de particulares. Con estas palabras del Papa siento que nos quiere dar un breve resumen de lo que ha sucedido sobre las condiciones de trabajo, fruto de la encíclica Rerum Novarum. Finaliza el Papa resaltando una característica del trabajo, el cual es el cansancio. Antes de ello nos recuerda lo que fue cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido y Dios los corre del Edén, y entre tantas cosas les dice que con el sudor de su frente sacará el fruto de la tierra. Otras traducciones de la Biblia es: ganarás el pan con el sudor de tu frente, y las palabras del Papa: con el sudor de tu rostro comerás. El significado o el sentido de la frase se entiende, es decir, a partir de este momento el hombre tendrá que emplear su fuerza física e intelectual para obtener el alimento. Primero recordemos que el hombre tenía todo en el Edén, por ello no había necesidad de este trabajo para obtener el alimento, pero por su desobediencia el hombre es corrido del Edén. Entonces a partir de este momento Dios les dice que tendrán que trabajar para obtener el pan, un trabajo que Dios describe como cansado
cansado. Por eso dice el sudor de tu rostro. Cabe mencionar que el cansancio del trabajo se puede dar de muchas maneras, empezando por un cansancio físico o bien uno intelectual o ambos al mismo tiempo. Por este cansancio podríamos pensar que el trabajo es un mal por el hombre, pero al considerar los frutos que se obtienen por el verdadero trabajo, como el hecho de que el hombre se vuelva solidario, que se relacione con sus compañeros, que progresa de manera personal, familiar y social, se vuelve un bien para el hombre. Además, el hecho de que el hombre empieza a sentir este cansancio, este tiempo invertido en el trabajo, nos dice el Papa que lo vuelve más hombre. Con estas palabras, lo que el Papa nos quiere decir es que a través del trabajo el hombre le empieza a dar un sentido más a su vida, a su tiempo, a su esfuerzo, empieza a valorar las cosas y además que también nos permite ver la carencia del prójimo. Cuando todo esto pasa, el trabajo se convierte en la virtud de la laboriosidad, y esta virtud nos dice que sucede cuando ya no vemos al trabajo como necesidad, sino como un valor, y ello nos lleva a realizar el trabajo con esmero, entusiasmo, con amor, con la finalidad de dar lo mejor de nosotros para que los frutos sean mejores, empezando con el testimonio nuestro. Por otro lado, el Papa nos hace la advertencia que no hay que confundir el valor de la laboriosidad con nuevas formas de castigo o esclavitud, exigiendo el trabajo a los hombres. Creo que estas palabras van para los empresarios, patrones, jefes o personas que tengan subordinados, y de alguna forma a los trabajadores para que estén alerta. Para finalizar, solamente me queda decir que esta nueva cualidad sobre el trabajo me gusta porque nos ayuda a establecer o dar un estatus de nuestra condición laboral. El trabajo que yo estoy realizando realmente me está llevando a la virtud de la laboriosidad, o cada día que pasa siento que el trabajo es una carga más y más en mi vida y lo hago porque lo necesito y no por la dignidad que me debe de estar dando. Con esto terminamos la lección, hermanos, agradeciendo al Señor por la vida y por supuesto por nuestro trabajo. Pidamos por todos los trabajos del mundo para que realmente se conviertan en un trabajo y las personas puedan progresar por medio de ellos. También pidamos por la Iglesia para que el Espíritu Santo guíe a toda la jerarquía. Pidamos por los gobernantes para que mejoren las condiciones laborales. Pidamos por los enfermos y su pronta recuperación, por los solitarios para que se sientan acompañados siempre por el Señor. Pidamos por las almas del purgatorio para el perdón de sus pecados y pronto lleguen a la gloria del Señor. Pidamos por aquellas más necesitadas. También hay que pedir por las necesidades de cada uno de ustedes. El Señor sabe que tienen en su corazón. Todas estas peticiones las hacemos llegar por medio de la intersección de Jesucristo con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Luz y sal. Hasta luego.